El 12 de junio conmemoramos una fecha importante para Paraguay y Bolivia. Ese día del año 1935 acabaron los enfrentamientos entre Paraguay y Bolivia. Luego de tantas guerras, enfrentamientos y mermas humanas, llegó la paz. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Paraguay, ayer y hoy, donde conmemoramos la Guerra del Chaco, específicamente el 12 de junio, además de un nuevo feriado fijado en el calendario del Paraguay, la Jura de la Constitución Nacional. ¿Cómo estás, Almides? ¿Qué tal, Rocío? Es un gusto poder compartir un episodio más desde casa, en este caso para hablar de un hecho tan importante en nuestra historia, cuál es la de la Guerra del Chaco. Así es, Es Almides. un episodio que nos enfrentó a dos países hermanos como Paraguay y Bolivia, que es considerado una de las guerras ya del nuevo siglo con la utilización de nuevos armamentos Y técnicas de guerra y también. técnicas de guerra, digámosle, como nuevas tecnologías que se utilizaron en la Guerra del Chaco. Así mismo, la guerra duró desde 1932 a 1935, pero tengo entendido que varias técnicas del Chaco, de la guerra del Chaco, se utilizaron en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Sí mismo se considera La guerra moderna. La guerra moderna. Y para contarnos más sobre eso, ya tenemos un invitado de lujo hoy para sumergirnos un poco en la historia del Chaco. ¿Qué Así mejor es. que el general Roberto Carlos Olmedo, que es el enlace de las Fuerzas Armadas con el Congreso de la Nación? Y viene hoy para compartirnos un poco su conocimiento. Todos en algún momento ya lo hemos visto en unos relatos históricos relacionados a la guerra, ya sea en algunos videos, en las redes sociales y también con el elenco folclórico del Ministerio de Defensa Nacional. Bienvenido, general, y un gusto poder tenerte aquí para hablar de la Guerra del Chaco. Bienvenido, general, ¿cómo está? Hola Rocío, hola Almides. La verdad que es un inmenso honor para mí estar compartiendo con ustedes y con la gran audiencia esta fecha tan importante, porque no es solamente el cese de las hostilidades, sino que el advenimiento de esa paz tan anhelada. Entonces para mí es un orgullo y una satisfacción estar compartiendo y relatando paso a paso de los hechos que ocurrieron para alcanzar esa paz tan anhelada como la decía. Así es. El Chaco es un territorio hostil en algunos casos que tienen también, aparte, los soldados no tuvieron solamente que combatir contra un ejército numeroso que vino desde Bolivia, sino también otros aspectos que se dieron en el Gran Chaco, como el clima, la naturaleza, que fueron también unos importantes impedimentos que se dieron durante la Guerra del Chaco. Contanos, general, los antecedentes, para ir hablando ya directamente de la guerra. Sí. ¿Cuáles son los antecedentes de la guerra? Si bien todo el mundo decimos que empezó en el 32, Sí. creo que la guerra estuvo ya, digámosle, proyectándose mucho antes. Así mismo, Almides, la verdad que mucha la gente cree que la guerra es solamente en ese periodo, el 32 al 35. De hecho, que es el enfrentamiento bélico, ¿verdad?, que ocurre. Pero un conflicto armado no se da de la noche a la mañana. Se van agotando las instancias diplomáticas y una vez que se agotan esas instancias diplomáticas, un Estado emplea sus fuerzas armadas para la defensa de sus intereses. Y en ese contexto quisiera mencionar de que esta controversia con Bolivia ya data mucho antes de la Guerra de la Triple Alianza inclusive, para que uno tenga, digamos, exactamente cómo fueron los hechos. Vino la Guerra de la Triple Alianza, Bolivia bajó los decibeles, paró un poquitito y después se agudiza nuevamente cuando el presidente norteamericano Rutherford Hayes falla a favor del Paraguay, al Paraguay aquel arbitraje el 12 de noviembre de 1878, donde dice que el Chaco es propiedad legítima del Paraguay. Entonces esto comienza, digamos, a molestar a Bolivia y en 1879 se firma el primer tratado con Bolivia, el Tratado de Cutquijarro. Posteriormente, en el año 1887, se firma un nuevo tratado, el Tratado Acemal-Tamayo, así como en el año 1894, el Tratado Benítez-Ichazo, y en 1907 se firma el último tratado Soler-Pinilla.
Gracias a Dios y digamos a aquellos congresistas de ese entonces, estos tratados no fueron ratificados por el Congreso Nacional. Entonces, digamos, en esos tratados nosotros ya perdíamos mucha parte de nuestro territorio. Y así se sucedían. Bolivia continuaba fundando fortines en nuestro territorio hasta que llega, digamos, el año 1927, cuando fue asesinado un oficial paraguayo en el Fortín Sorpresa. Me refiero al teniente Adolfo Marcial Rojas Silvas, considerado el primer mártir de la Guerra del Chaco. Y cabe señalar para toda la audiencia de que este oficial no es un oficial cualquiera, era el hijo nada más y nada menos que un expresidente de la República, el Liberato Marcial Rojas. Y quiero relatar brevemente lo que es su biografía, ¿verdad? Este oficial nace el 22 de febrero del año 1906 y fue asesinado el 25 de febrero del año 1927, para que tengamos en cuenta que a 3 días de haber cumplido tan solo 21 años. Muy joven. Rojas Silva fue muy amigo ¿de quién? De nuestro gran poeta Emiliano Rivarola Fernández, más conocido como Emiliano R. Fernández, con quien compartió guitarreadas porque a Adolfo le gustaba también la guitarreada, y ahí en peñas compartidas, digamos, se hicieron muy amigos. A tal punto de que en el año 1928, nuestro poeta Emiliano, al enterarse de este hecho trágico, ¿verdad?, y que el gobierno no había tomado ciertas medidas, él compone aquella famosa canción que se titula Rojas Silva Arecao. Y así sucesivamente ocurren los hechos en el año 1931. Un grupo de voluntarios rusos, encabezado por el general Belayev, el capitán Basilio Serebriakov, el teniente Alejandro Einstein, así como el teniente paraguayo Hermes Aguirre y 20 indígenas de la parcialidad Chamacoco, descubren la laguna Pitiantuta. A orillas de esta laguna, el 15 de junio de 1931, se funda el fortín Carlos Antonio López. Tenemos que tener presente de que ningún fortín puede ser instalado en cualquier lugar en el Chaco. Bien, ya lo decía Almides, de que las condiciones, el terreno, digamos, el hostil que teníamos allá, el agua, la falta de agua dulce, entonces eran los enemigos también de aquellos paraguayos que instalaban ese fortín. Entonces necesariamente un fortín tenía que estar ubicado cerca del lugar donde había agua dulce para que pueda tener ese líquido vital necesario para la vida. Y fue así, como les mencionaba, ese 15 de junio se funda el fortín Carlos Antonio López. Un año exactamente después, 15 de junio del año 1932, tropas bolivianas al mando del mayor Oscar Moscoso atacan nuestro fortín, toman nuestro fortín y muere ahí o es asesinado el cabo primero Olivorio Talavera, que era el comandante de dicho fortín. 5 soldados que estaban despiertos ya a las 5 de la mañana pudieron escapar y dar el aviso correspondiente al comandante de la primera división de infantería, el entonces teniente coronel José Félix Estigarribia. Estigarribia ordena la inmediata recuperación y fue así que el 16 de julio del año 1932, tropas a cargo del entonces teniente primero Escaroni, así como posteriormente el capitán Audón Palacios, recuperan nuestro fortín. Sin embargo, esto produce roncha en Bolivia y deciden tomar 3 fortines nuestros: el fortín Toledo, el fortín Corrales y el fortín Bosquerón, respectivamente, 27, 28 y 31 de julio. Esto hace que el gobierno nacional en agosto tome, digamos, la iniciativa y decreta la movilización general del pueblo paraguayo. Y el 24 de agosto se crea el primer cuerpo de ejército bajo la conducción del teniente coronel José Félix Estigarribia, y en aquel entonces este primer cuerpo de ejército contaba con 2 divisiones al inicio de las operaciones. La primera división de infantería a cargo del entonces mayor Carlos José Fernández y la segunda división de infantería a cargo del entonces mayor Gaudioso Núñez. Y con esto prácticamente se ordena la recuperación de nuestro fortín Boquerón y se da inicio a ese conflicto. Estos son los antecedentes que hemos tenido. General, hablaste de un punto muy importante ahí, que es Boquerón. Sí. Muchos hablan de que eso fue como una inyección de espíritu para fortalecer al ejército o al soldado paraguayo cuando se recuperó ese fortín. Entonces se toma como que es un importante episodio que se dio la recuperación. Sí, y ya dentro del desarrollo que fue la guerra, digamos, en las campañas
en la campaña de 1932, lo más importante y más significativa de esta batalla fue la batalla de Boquerón, como lo mencionás. Nosotros en el ámbito militar la conocemos como la batalla de los 20 días, así como también la batalla escuela. 20 días, ¿por qué? Porque se inicia el 9 de septiembre y culmina el 29 de septiembre de 1932. Y se realizaron ataques frontales. Y los ataques frontales ocasionan demasiadas bajas a un ejército. Entonces el Paraguay sufrió muchas bajas en ese combate, digamos, en la batalla de Boquerón. Y a partir de aquel entonces Estigarribia nunca más utilizó el ataque frontal, sino que los envolvimientos o desbordamientos, conocidos también en los libros como el famoso corralito. ¿Por qué fue una de las batallas más importantes? Porque tenemos que tener presente que era una de las batallas significativas después de lo que fue la Guerra de la Triple Alianza. Sí. Y había cierta duda del propio pueblo paraguayo si es que íbamos a lograr ese objetivo. Y esa victoria, digamos, significó no solamente una victoria por las armas paraguayas, sino que recuperar esa moral, ese prestigio que teníamos como raza guaraní por sobre todas las cosas. Es más, hay una foto emblemática en donde el pueblo paraguayo se congregó frente al palacio después de esa victoria, al enterarse de la victoria. Entonces se congrega gente frente al palacio para festejar ese día, Almídez, Rocío. Creo que muchos de los cuerpos, o sea que la soldadesca que venían del interior del país llevaban denominaciones de la guerra de la Triple Alianza, el mismo Boquerón. Asimismo, cabe señalar de que los regimientos, todos los regimientos, se crearon 32 regimientos de infantería, pero fueron movilizados 26. Y todos llevaban nombre de héroes, de batallas o de fechas. Y siguiendo después con el relato, le iba a comentar del por qué, digamos, hay hasta similitudes en algunos aspectos, ¿verdad? Hablamos de la campaña del 32, posteriormente en el año 1933, digamos, a las puertas en enero, se libra la primera batalla en Anáhuac. Hubieron 2 batallas, pero la primera se libra del 20 al 24 de enero del año 1933. Como decía, en el inicio del año. Y en esta batalla, digamos, el comandante de la 5ª División de Infantería era el entonces coronel Luis Irrazábal Barbosa, en Carnaceno, ¿verdad? Y que en su 5ª División contaba con 4 regimientos, 2 de infantería y 2 de caballería. El regimiento de infantería número 7, 24 de mayo. Y al lado está el regimiento de infantería número 13, Tuyutí. El 24 de mayo del año 1866 se libra la batalla de Tuyutí. Entonces, estos 2 regimientos representaban a aquella batalla, digamos, en ese momento con los nombres y con la fecha. Posteriormente está el regimiento de caballería número 4 acá Carayá y el regimiento de caballería número 5 acá Verá, que llevaban también, son nombres que dieron origen a los regimientos escolta del presidente, así como el regimiento escolta que en principio fue del general en jefe, lo que hoy sería comandante de fuerzas militares, y el acá Carayá del presidente de la República. Cuando asume el mariscal López la presidencia, entonces fusiona estos 2 regimientos y ambos pasan a constituirse en regimiento escolta presidencial. A modo de información nada más. Pero, ¿dónde estaba, hoy día conocido como Mariscal Estigarribia? ¿Él comandaba ya desde algún lugar específico? Sí, el puesto de comando inicial, digamos, fue Isla Poí, conocido también como Cacique Ramón, sí. Lugar. Ahí inicialmente estableció su puesto de comando para las operaciones de Boquerón. Ya posteriormente en el desarrollo de las campañas, él fue cambiando de puesto de comando, porque tenía que estar a una distancia donde él podía, dar los mensajes, las órdenes precisas y con tiempo, no podía alejarse, de sus tropas. Y así que fue, paso a paso, en la medida que avanzaban las operaciones, también su puesto de comando mudaban. Yendo nuevamente a lo que fue, decíamos, la primera batalla en Anáhuac, y que en uno de los regimientos, en el regimiento 13 Tuyutí, estaba inserto como un oficial y prestaba servicio ahí Emiliano Rivarola Fernández. Es por eso que él escribe en homenaje a esta primera batalla la canción que hoy por hoy hasta es como un himno para nosotros, la canción de 13 Tuyutí. Y en esas estrofas,
Inclusive él menciona todos los hechos que han ocurrido en esa batalla. Y en una de las estrofas dice: comando y razaba al gendive brizuela moco y beaboya ñambaracá, a león chaqueño y yiquerecuera, mayor caballero oreruisha. Cachorro de tigre suele ser overo, machora irema chito llegue, hoy me cuatiape 20 de enero, peñongatupe en Bojapue. Al decir cachorro de tigre suele ser overo, nosotros decimos en nuestra campiña yaguaretera y para llegar mantemara. ¿Y a quién se refiere? A su comandante, el entonces mayor Francisco Caballero Álvarez, que era hijo legítimo del general Bernardino Caballero y de una itagüeña Julia Álvarez. Entonces él era el comandante de Emiliano, por eso le menciona. Viene porque su papá fue Sí. héroe de batalla también. Así mismo también, porque fue el gran conductor también en la Guerra de la Triple Alianza. Y pasando nuevamente, después de 1933, tenemos la defensa de Toledo, posteriormente la segunda batalla de Nanagua. Para la segunda batalla de Nanagua nosotros ya teníamos 3 cuerpos de ejército completados, porque recuerdan que en el principio era un cuerpo de ejército con 2 divisiones. Ya teníamos los 3 cuerpos de ejército completados, y a partir de la segunda batalla de Nanagua el ejército paraguayo pasa a la ofensiva. Estábamos en una línea defensiva y pasamos a la ofensiva, culminando ese año 1933 con la gran victoria de Campo Villa, en donde el ejército paraguayo capturó 2 divisiones bolivianas. Sé que muchos dicen, ¿por qué no pasó a una persecución el ejército después de tomar 2 divisiones bolivianas? Pero tenemos que tener presente que 9.000 hombres fueron tomados aproximadamente prisioneros. Y para tener esos hombres a retaguardia, uno tenía que destinar unidades nuevamente para cuidar, porque o si no, podían levantarse en contra a nuestra retaguardia y generar un caos. Entonces se tuvo que destinar unidades y trasladarlos a ellos a la retaguardia y traerlos a Asunción inclusive, lejos del teatro de operaciones. Y habiendo culminado ese 1933, nosotros habíamos solicitado un armisticio y, digamos, tratando Paraguay es el que solicita, para tratar de solucionar, llegar a una solución pacífica. Sin embargo, no hubo acuerdo alguno y en enero de 1934 continúa la guerra, digamos, y nos vamos a la ofensiva. 1934, los más emblemáticos o las batallas más emblemáticas serían la batalla de El Carmen, que se libró del 8 al 16 de enero, del 8 al 16 de noviembre de 1934. El primer cuerpo de ejército una vez más captura 2 divisiones bolivianas, y ese 16 de noviembre uno de los conductores de la 8ª división, el comandante de la 8ª división, el coronel Eugenio Alejandrino Ganay, cumplía 60 años de edad. Es por eso que la infantería paraguaya festeja o conmemora ese día como el Día de la Infantería, en homenaje a ese gran sacrificio, la victoria del Carmen, así como también el cumpleaños del coronel Eugenio Alejandrino Garay. Después de esta batalla del Carmen, una de las bastante emblemáticas fue también la toma de los pozos de Grendahue. ¿Por qué lo digo? Porque fue estratégico la toma de los pozos de Grendahue. En primer lugar, la 8ª división a cargo del coronel Garay tuvo que marchar 70 kilómetros aproximadamente. Se tenía que mantener el sigilo, no se podía perder la sorpresa, y se cumplió así tal cual. Después de más de 3 días de marcha, porque esta operación se inicia el 5 de diciembre y culmina el 8 de diciembre tomando los pozos de Grendahue. Los pozos de Grendahue que estaban a retaguardia de lo que hoy es Picuya o Nueva Asunción, actualmente Nueva Asunción, donde estaban las tropas del coronel David Toro, digamos, empeñados enfrentando a las tropas del coronel Rafael Franco, al segundo cuerpo de ejército paraguayo. Al enterarse el ejército boliviano que tomamos los pozos de Grendahue, ellos realizan una retirada, repliegue como le decimos nosotros, y van por la picada de la desesperación, conocido como la picada de la desesperación de Mr. Long, hasta 27 de noviembre, hoy conocido como Gavino Mendoza. 56 kilómetros de marcha hicieron, y como ya lo decía Almídez también, que la naturaleza hostil, como lo dice el propio mariscal Lestigarribia, cobró la vida de casi 5.000 bolivianos de sed. No lo digo yo, lo dice el propio escritor boliviano Roberto Querejazú Calvo, y que en una de sus páginas relatan de ese trágico momento que tuvo que pasar
las tropas bolivianas, en donde menciona él en su libro de que algunos decidían quitarse la vida apuntando su fusil aquí digamos, en la garganta y disparándose el tiro. Otros quedaban sepultados cabeza para abajo buscando, digamos, humedecer, cavando la tierra y procurando humedecer la lengua, digamos, para conseguir ese líquido vital. Y tantos otros que inclusive decía un excombatiente, y con corbata, como corbata le salía por la sed. Y era impresionante los relatos que, de ambos lados, digamos, cómo se presentó esta retirada, porque muchísimos murieron a consecuencia de la sed. Y digamos, ya en diciembre del 34 llegamos a nuestro límite histórico, el río Parapití. En abril del 35 cruzamos el río Parapití y llegamos hasta la ciudad de Charagua. Y posteriormente nos replegamos y del 4 al 7 de junio se libra la última batalla, la batalla de Ingavi, conocida también como la batalla de la paz, porque después de esto ya se firma el protocolo de paz. Hay un hecho muy importante también que creo que toda la audiencia tiene que conocer, que fue al mencionar la batalla del Carmen, tuvo sus consecuencias políticas. El presidente boliviano Salamanca acostumbraba a cambiarles a sus comandantes después de un fracaso. Tal es así que después de Campo Villa le cambia al general Hans Kuhn, que era un general alemán que conducía el ejército de Bolivia, y lo nombra al general Enrique Peñaranda en su reemplazo. Después de la batalla del Carmen, el Salamanca quiso cambiarle al general Peñaranda, viene al teatro de operaciones y, digamos, fue apresado por sus tropas y derrocado, y asume en su reemplazo el doctor José Luis Tejada Sorzano, el vicepresidente. En aquel entonces lo escribe Estigarribia en sus memorias que él ahí ya veía con buenos ojos la posibilidad de la firma de la paz, digamos, de llegar a esa paz tan anhelada, porque no es nada fácil estar en un terreno hostil y estar peleando por tratar de alcanzar esa paz. Y fue así que el 12 de junio del año 1935 se firma el protocolo de paz y llega a esa paz tan anhelada. Paz que increíblemente, a pesar de haber sido firmado el 12 recién, el 14 de junio llega, digamos, en el Teatro de Operaciones, y fue ese 14 de junio en que, digamos, tantos paraguayos como bolivianos disparan sus últimos cartuchos y salen a fundirse en un abrazo. Quisiera mencionar que nosotros por esa fecha de la firma del protocolo de paz es que festejamos el 12 de junio la paz. Sin embargo, en Bolivia se festeja el 14 de junio, digamos, el cese a las hostilidades. Y en ese contexto, el último puesto de comando, porque me habló Almide también de cómo iban los puestos de comando, ¿verdad? Y íbamos, el último puesto de comando de Estigarribia estuvo en Carandaute. Y desde allí él lanza su última proclama diciendo a los jefes oficiales, clases y soldados del ejército en campaña: con profunda emoción os anuncio la cesación de la lucha. En 3 años de guerra habéis demostrado ser digno de vuestros mayores, realizando una obra que las generaciones del porvenir recordarán con orgullo. Quiera Dios que ellas se inspiren en vuestro ejemplo. Habéis vencido en jornadas inolvidables a un enemigo tenaz y a una naturaleza hostil. La nación no olvidará a quienes combatieron y sufrieron para salvarla de la mutilación y de la deshonra. Si un pueblo debe ser grande por la inteligencia, el valor y el sacrificio de sus hijos, digo que el nuestro está llamado a los más altos y nobles destinos. En esta fecha tan feliz recuerdo especialmente con el corazón dolorido a todos los hermanos quienes cayeron desde Pitiantuta hasta Charagua. Sean para ellos nuestro homenaje y sírvanos en todo momento el santo ideal que lo llevó a la muerte en plena juventud. Jefes, oficiales, clases y soldados, combatientes y de los servicios. A todos mi gratitud de paraguayo y de soldado. Yo llevaré a la tranquilidad de mi hogar como el más alto honor de esta guerra el haber sido vuestro comandante en jefe. 14 de junio de 1935, Carandaute, Estigarribia firmada.
Siguiendo con el relato de la contienda de la Guerra del Chaco, General Olmedo, si puedes decirnos quiénes fueron los héroes que firmaron el tratado del protocolo de paz en aquel entonces, ya finalizando la contienda. Sí, ese protocolo de paz se firmó en Buenos Aires, Argentina, ¿verdad? Estuvieron los representantes, digamos, tanto del Paraguay, que era el doctor Luis Alberto Riar, y así como también el representante boliviano, el doctor Tomás Helio. Digamos, en aquella ocasión tuvieron sus delegados los representantes del Uruguay, perdón, de Chile, Argentina, así como el Perú y Estados Unidos tenían sus representantes también que participaron de esa firma. Cabe señalar que en aquel entonces el presidente de la República Argentina era el entonces Agustín Pedro Justo, el doctor Agustín Pedro Justo, que era el presidente digamos, de De hecho, Argentina toda y todo, Latinoamérica y todo así mismo, estaba pendiente así del- mismo. del Y conflicto. hay un hecho bastante, digamos, particular, porque esa mañana del 12, el doctor Riar le pide autorización al presidente argentino, justo, para que tenga una comunicación con el doctor Eusebio Ayala, para informarles los detalles, digamos, de lo que iba a ser el protocolo de paz. Y le autoriza, va a utilizar el teléfono y a la par le dice a su secretario, el presidente, para que escuche la conversación por un teléfono que estaba ligado. Termina la comunicación con el presidente Eusebio Ayala, viene el doctor Riar, le agradece al presidente Justo la gentileza de prestarle se retira, entra el secretario y sale y le dice, ¿qué dijeron? No sé, señor presidente, le digo. ¿Y cómo no va a saber si usted estuvo escuchando? Le dice, sí, pero ellos hablaron en inglés paraguayo, en nuestro idioma guaraní. No, y realmente también es bueno resaltar en este espacio de que el idioma guaraní fue fundamental también para las comunicaciones y para que muchas de nuestras operaciones no sean descubiertas. Si bien es cierto, el 12 de junio se firma el protocolo de paz. A 3 años después de finalizada la guerra, el 21 de julio del año 1938, se firma el Tratado de Paz, Amistad y Límites correspondiente. Cuando ese ya no estaba más el presidente Agustín Justo, sino que estaba el doctor Roberto Ortiz. Era ya el nuevo presidente, ¿verdad? Y durante esa presidencia, digamos, se firma el Tratado de Paz, Amistad y Límites. Ahí ya se encontraba Estigarribia formando parte de esa delegación. ¿Y cómo quedó conformadas las delimitaciones fronterizas del país entre Paraguay y Bolivia, teniendo en cuenta que ya desde antes ya Bolivia venía ingresando? Y dentro de ese protocolo se establecieron, digamos, los organismos, cómo iban a estar integrados para que pueda llevarse adelante, digamos, el trazado de los límites, ¿verdad? Y posteriormente, ya en el 38, con el doctor Cecilio Báez, Efraín Cardoso y otros tantos, así como también el doctor Tomás Helio y el doctor Finot, representantes de Bolivia, firmaron ya el Tratado de Paz, Amistad y Límites correspondientes. Pero, digamos, no estaba bien referenciados esos límites con Bolivia. Y no creerán ustedes que hace 74 años, creo que aproximadamente en el año 2009, ahí recién, digamos, se establecieron los verdaderos límites georreferenciados. Y con eso, digamos, se puso fin a ese problema de, digamos, de limitación territorial. Y yo creo que no hemos tenido más ningún inconveniente a partir de entonces. De hecho, se cuentan con hitos importantes porque la frontera Sí. es completamente seca. O sea, Así mismo. no existe ningún río, no existe, salvo la sección del cerro, que es una Félix Cabrera. partecita nada más, Sí. pero el resto están limitados con hitos Así específicamente. mismo, y así como les mencionaba, que son hitos que están totalmente georreferenciados, cualquiera puede cambiar el hito, pero la georreferencia es la que le lleva al límite correspondiente. Creo que pasamos también un hecho importante, perdón, Rocío, Sí, no. con relación a quienes habitaban en ese entonces el Chaco, en el 32, 35, para recordarles un poco también, porque ya estaba poblado por los menonitas, también ya Sí. estaba o sea, que por los, justamente estaban Los indígenas mismos también. Sí, nuestros pueblos originarios. entonces, que de una u otra forma también
soportaron toda la fuerza de la guerra que se dio en Así ese lugar. mismo, Almides, Rocío, la verdad que las colonias menonitas se instalaron a partir de finales de 1926, principio del año 1927, y que en un momento dado, a pesar de que ellos no empuñaron las armas, la verdad que ellos se sintieron siempre paraguayos, pero sí dieron mucho apoyo logístico, ¿verdad? A las tropas. Fue un aporte muy importante, así también como el aporte de nuestros pueblos originarios, porque ellos son los que conocían perfectamente la tierra. Es más, la escasez de agua hacían ellos conocían de un tubérculo, el famoso IWA, que contenía agua en sus raíces y que salvó muchas vidas. Y gracias a ese conocimiento de nuestros pueblos originarios, también nuestra gente, digamos, pudo aprender y saber dónde rebuscarse agua. También quisiera mencionar un hecho bastante significativo, que al principio de la guerra se utilizaron caballos para también el transporte, no solamente de tropas, sino que también de la parte logística. Sin embargo, se tuvo que desechar porque el agua consumía mucha agua y el agua era principal problema. digamos, Bueno. el recurso más... De hecho, desde Asunción sí. se transportaban los soldados en Avioneta. importante vapor que Sí. teníamos hasta un punto del Chaco y de Sí. ahí otra vez. Y las provisiones eran transportadas por las avionetas en ese tiempo. En los algún aviones. momento se utilizaron también los abastecimientos aéreos ante necesidades y de no poder llegar a tiempo, específicamente en provisión de municiones, que fue lo que pasó en varios puntos o en varias batallas. Cabe nomás señalar, así como lo decía Almides, el desplazamiento fue hasta Puerto Casado, ¿verdad? Casado, sí. Se iban en las embarcaciones, las dos principales, que era el Cañonero Paraguay y el Humaitá, y otras embarcaciones menores también que llevaban las tropas de ahí. Se iban en trenes hasta Punta Rieles, que posteriormente se prolongó hasta el kilómetro 160, y de ahí ya utilizando todos los medios para llegar a Ilapoí, de Ilapoí también, digamos, para avanzar a pie, y posteriormente se usaron las mulas también, porque eran más resistentes, digamos, y no tenía, digamos, el mismo consumo de agua del caballo. Agua. Entonces eran, digamos, animales que aguantaban más. Entonces todos esos recursos tuvimos que utilizar ese conocimiento para poder, como lo decía al principio Almide, sortear no solamente el adversario, era el enemigo, el boliviano en ese momento, sino que también la propia naturaleza, como lo dice el mariscal de Estigarribia. Sí, se dio el conflicto. Estábamos hablando también que la aviación tuvo digámosle, fue muy importante porque Sí. prácticamente se dio este tipo o sea, de combate aéreo en la guerra del Sí, Chaco. así mismo. Quisiera nomás comentarles algo con Sí. respecto a Nanagua. En un momento dado quedó desabastecido de municiones y tuvo que, digamos, la Fuerza Aérea Paraguaya, los aviones tuvieron que transportar las municiones, y como no podían aterrizar, lanzaban. Entonces, cuando caían, el 60% de esos cartuchos eran inutilizados, ¿verdad? Es más, Irrazábal dice que preguntaba cómo llegaron los cartuchos, cómo cayeron los cartuchos. Ni siquiera preguntaba cómo estaban los pilotos. Se preocupaba más que por el piloto, que muchos llegaban con impactos de bala, ¿verdad? También a las bases nuestras, ¿verdad? Entonces, tuvieron que en un momento dado soportar muchas cosas nuestros compatriotas en las diferentes adversidades. Mira, Rocío, nosotros podemos amanecer hablando acá de la Así historia mismo. del Chaco y que es muy importante justamente seguir teniéndole a él en otras oportunidades, conversar con él quizás de cada fortín, de cada batalla, que bueno sería. Y mira, ¿por qué no desde el mismo sitio histórico? Imagínate, Así Rocío, y acá acompañado del general desde el Chaco paraguayo, desde los fortines, hablando o relatando los hechos que se dieron en esos lugares, porque hay demasiados sitios y que también te comento, desde la Comisión de Puesta en Valor se estuvo llevando adelante desde 2020 aproximadamente el rescate de estos sitios históricos, y desde allí, con el apoyo interinstitucional, se va teniendo en condiciones, digámosle, favorables para la visita de la gente. Tienen señalética, están más cuidadas las zonas, los sitios más cuidados. Y bueno, eso es una ventaja hoy día también para los que visitan los sitios históricos. No es así.
Sí, tuvimos justamente el gusto en el de año, compartir esos momentos. sí, en el la año tarde. 2016 se creó la primera Comisión Nacional de Puesta en Valor y Fomento de los Sitios Históricos de la Guerra del Chaco. Esta comisión fue creada aquí en el Congreso y habíamos integrado en su momento y fue, digamos, el puntapié inicial para lo que hoy es la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible. Esa Comisión de Puesta de Valor y Fomento de los Sitios Históricos originó, digamos, que se cree una nueva comisión para que abarque todo el territorio nacional en base a pedidos de mucha gente. Y fue así realmente que muchos sitios como dice el nombre, pusieron la puesta en valor y hay muchos lugares que la gente se empoderaron de eso y como ser Nanagua, que es un lugar bastante hermoso hoy por hoy, tiene lugar para camping, en fin, tantas cosas. Toledo. Toledo que tiene su museo, en fin, y mismo, ¿verdad? Que Hasta está el Carmen ya tiene hasta el Carmen, sí, sí. ya tiene un Entonces, lugar también importante. cualquiera que quiera, así como lo dice Almides, tiene buena señalética para que uno pueda llegar porque de lo contrario necesita alguien de un guía para llevarle hasta los lugares, hasta esos sitios. Anteriormente no existía, hoy por hoy, gracias a estas comisiones, digamos, se han implementado la señalética de tal manera que cualquiera que vaya con su familia pueda llegar a esos sitios históricos. Así es. Bueno, Rocío, mira, yo no quiero despedirle, pero bueno, creo que llegamos hasta aquí por hoy para hablar un poco de lo que es la guerra del Chaco, una guerra que cambió también la mentalidad del pueblo paraguayo porque venía de un conflicto combatiendo con tres países y bueno, no había mucha esperanza con la guerra del Chaco, pero bueno, se demostró todo lo contrario. Es así entonces, despedimos al general Roberto Olmedo, que es nuestro enlace aquí con el Ministerio de Defensa y es un gusto poder siempre contar contigo. Y bueno, ya te tomo o sea que ahora te vamos a hacer comprometer que vuelvas y hablemos de los fortines y de cada batalla de la guerra del Chaco. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Almides, muchas Gracias, gracias, general. Rocío. También quisiera aprovechar este espacio para dar mis agradecimientos al señor Ministro de Defensa Nacional, el general de Ejército Óscar Luis González Cañete, ya que él es nuestro superior y que le gusta mucho también esta cuestión de la defensa de nuestra identidad. Entonces, él está propulsando muchas actividades de recuperar esa historia que mucho tiempo fue olvidada. Entonces, mis agradecimientos a él por permitirme estar aquí con todos ustedes y bueno, ¿por qué no podemos hacer ese sueño realidad de visitar los sitios históricos, ¿verdad? Y relatar todos los hechos que ocurrieron. Así es que acepto ese desafío. Así es. Una excelente visita la del general Olmedo Almide. Por favor, todo lo que aprendimos y lo que podemos Exactamente. seguir también Yo conociendo. ahora Conociendo cómo es. aprendí más que en la facultad lo que es acerca de la guerra del Chaco. Sí, es que el general tiene un conocimiento impresionante de estos lugares y de estas historias que nos Así hacen mismo. también un poco aumentar ese sentido de patriotismo, de pertenencia a esta parte del territorio latinoamericano que solamente los paraguayos podemos demostrar, ¿verdad? Pero en otro punto, Almide, ¿sabes que hay un nuevo feriado en este junio que se instauró hace poco? ¿Cuál sería? El año pasado. La jura de la Constitución Sí, Nacional, sí, sí. que se recuerda este 20 de junio. Esto se da después de la caída de Strong en el año 1989, que dio Sí. paso a nuevas consolidaciones de instituciones democráticas en el país. Así mismo, cierto. Fue fundado, la jura se dio el 20 de junio de 1992. Tenés Así razón, Rocío. Y se insertaron importantes aportes en esta nueva constitución. Así es. Sí, como por ejemplo lo que nosotros le llamamos la separación de poderes, nuevos derechos que se establecieron en esta constitución y sobre todas las cosas algo muy importante y que nosotros amamos y queremos muchísimo y que venimos también impulsando desde todos nuestros espacios aquí desde el Congreso Nacional. ¿Cuál es el del idioma guaraní? Que se oficializó, Se oficializó en el 92 entonces. Con la Constitución de 1992 como idioma oficial del Paraguay. Asimismo, la creación de nuevas instituciones también. Así mismo, como el GEN y el Consejo de... Especialmente del sector del área jurídica, o sea, así mismo, se dice. el poder judicial especialmente. Entonces, esta fecha es demasiado importante también recordar y hablar un poco de lo que es la Constitución Nacional
actualmente en nuestro país. Así mismo. ¿Nos encontramos en otra edición, Almides? Sí, nos vamos para otro encuentro y hablando más de historia de Paraguay, de ayer, hoy y muchos más que aprender de este bendito país. Así es, como bien es sabido que comprender nuestra historia es entender nuestro presente. Hasta la Muchas próxima. gracias. Hasta la próxima.